Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Procedimiento Administrativo General al Servicio de los Administrados. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se les hará llegar a la ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor José Vargas Ruiz, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Gina. Buenas noches a todos los asistentes del día de hoy. En nombre de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, les doy la bienvenida al evento de hoy, miércoles 7 de julio. Hoy día tenemos como invitado a Leila Ivonne Vilches Guibar de Rojas. Ella es doctora en Derecho y Ciencia Política, es magíster en Derecho Constitucional y Gobernabilidad, abogada de profesión, árbitro y conciliadora extrajudicial, con 10 años de experiencia laboral, laborando en prestigiosas instituciones como Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones y actualmente en la Contraloría General de la República del Perú. Asimismo, ella es docente actualmente de la Escuela Nacional de Control y ella ahora nos viene a brindar la ponencia cuyo título es Procedimiento Administrativo General al Servicio de los Administrados. Esta ponencia nos permitirá comprender las funciones del Estado, cuya garantía de atención a los administrados, persona natural o jurídica, encuentra su satisfacción mediante el procedimiento administrativo general. Es necesario reconocer a las administraciones públicas como medio para la satisfacción del interés público, siendo el debido procedimiento presunción de veracidad, razonabilidad, imparcialidad y seriedad de sus principales principios, en virtud de los cuales se desarrolla el procedimiento administrativo general. Sin más preámbulos, le doy el pase a Gina para que presente a nuestra invitada del día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor José Vargas, representante de la Subdirección Administrativa de la Escuela Nacional de Control. Damos inicio a la conferencia magistral Procedimiento Administrativo General al Servicio de los Administrados, que estará a cargo de Leila Vilches Guibar. Adelante, por favor. Buenas noches. En primer lugar, gracias a Dios que nos permite estar reunidos el día de hoy para compartir algunos conocimientos, como lo es el procedimiento administrativo general que siempre se encuentra al servicio del ciudadano, de todos nosotros. Todos somos administrados, personas naturales y jurídicas, y debemos de saber que el Estado llega a través de nosotros mediante sus instituciones y los procedimientos que éstas tienen a su cargo. En primer lugar, debemos conocer qué es el Estado. Recordar un poquito. El Estado tiene varios elementos. El primero es el territorio, el ámbito geográfico que cubre nuestro país, como podemos ver en la primera imagen. Luego tenemos a la población, que somos cada uno de nosotros, que formamos parte de este Estado. La soberanía, que es el poder político que se ejerce por el Estado peruano y las instituciones que representan al Estado y son las que nosotros conocemos. Ahora bien, la Constitución Política del Perú, nuestra Carta Magna, la que rige el accionar de todos los peruanos y de todas las personas también extranjeras que se encuentran dentro de nuestro país, pues señala que nuestro Estado tiene una república, esto es porque nosotros elegimos a nuestro presidente, que es democrática, porque vamos eligiendo en función a lo que el pueblo decide la mayoría, no nos imponemos, decidimos quién va a ser nuestro representante. Es soberana porque este control político, este poder político se ejerce sobre todo el territorio y es independiente porque no dependemos de otros estados para tomar nuestras decisiones. Ahora bien, según el principio de separación de poderes de Montesquieu, nosotros, como Estado, lo hemos adoptado, en el cual tenemos el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Todos están consagrados también en nuestra Constitución. ¿Y qué señalan? Pues el poder legislativo, como su propio nombre lo dice, es legislar, emitir normas, debatir las normas y aprobarlas. ¿Puede delegar las funciones en el poder ejecutivo? Sí, efectivamente, lo puede hacer, pero en principio la potestad la tiene el poder legislativo. Ahora bien,
ejerce también un contrapeso político, porque todos los poderes tienen que tener igualdad. Entonces, si bien el Poder Ejecutivo, que es otro de los poderes que hablaremos, designa a sus ministros, pues el Poder Legislativo tiene que aprobarlos. En caso exista algún tipo de investigación, lo puede hacer e incluso sancionar. Se encuentra a cargo del Congreso de la República, que actualmente es unicameral. Poder Ejecutivo, cuya representante es el presidente, jefe de Estado y jefe de gobierno, pues es quien planea y ejecuta las políticas a nivel nacional, las políticas en salud, las políticas en educación. Todo lo que nosotros conocemos como servicios públicos está enmarcado en una serie de políticas. Este Poder Ejecutivo está compuesto por el presidente de la República, por el presidente del Consejo de Ministros y los 18 ministros que tenemos, los 18 ministerios más el premier. ¿Y qué contrapeso ejerce? Pues reglamenta las leyes que da el legislativo y también las puede observar si considera que están contraviniendo la Constitución o algunos otros intereses del Estado. Por último, tenemos al Poder Judicial, que es el encargado de administrar justicia. ¿Qué busca? Que cualquier inconveniente que exista entre instituciones, que exista entre personas, entre ciudadanos y empresas, pueda verse solucionado. Obviamente no es necesario siempre recurrir al Poder Judicial. Podemos ir a los medios alternativos de solución de conflictos. Podemos ir a una conciliación, podemos ir a un arbitraje. Finalmente la ley establece que como Estado nosotros brindamos este poder judicial que ante cualquier litigio entre las partes va a administrar justicia y asegura un contrapeso para que todos actuemos bajo la ley. Lógicamente, todas las personas, todos los peruanos, ciudadanos y no ciudadanos que estamos dentro del territorio, debemos de someternos a las leyes. La ley general es nuestra constitución y sobre ella se erige una serie de normativa específica, claro, en cada sector. Y obviamente en cada sector, en cada área, ya nos va inmiscuyendo en lo que es la administración pública, que es la cara que nosotros vemos del Estado. ¿Cuál es esa cara? Pues vemos al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, vemos acá los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los organismos constitucionalmente autónomos, a los cuales la Constitución les ha brindado autonomía. El Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y como nuestra prestigiosa institución, la Contraloría General de la República del Perú. Ahora bien, ya conocimos al Estado y el Estado se acerca a nosotros a través de estas administraciones públicas. Sí, efectivamente, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que finalmente puede ejecutar el Estado a través de estas administraciones? La función administrativa. Esta función administrativa consiste en la ejecución de actos materiales o la declaración de actos que van a determinar situaciones jurídicas para casos individuales, para los casos en los cuales las personas recurren a este, o el Estado tenga que intervenir porque existe algún conflicto. Ahora bien, esta función se ejerce a dos sujetos, que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el Estado, obviamente representado por cada una de las instituciones y en particular regido por el derecho administrativo. Y el sujeto pasivo somos todos nosotros, todos los ciudadanos, como personas naturales y también cuando nos asociamos y formamos personas jurídicas. Somos los destinatarios de estas decisiones que adopta el Estado sobre nosotros. Ahora bien, para definir la administración pública, que es lo que constituye cada una de las entidades del Estado, podemos decir que es la coordinación de los esfuerzos para llevar a cabo una política social, una política económica, es lo que nosotros podemos conocer, cómo nosotros entendemos al Estado. Yo sé que el Estado está obligado a brindarme el derecho a la salud, y lo sé porque lo dice la Constitución en su artículo 2, y lo sé también porque lo dice el Tribunal Constitucional. Pero, ¿cómo me brinda ese derecho a la salud? ¿Cómo me lo garantiza? El Estado, a través del Ministerio de Salud, genera políticas públicas y estas políticas se deben aplicar en los tres niveles de gobierno. A nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Por ello es que se dota de un presupuesto público a los hospitales para que ellos puedan, por decir, brindar la vacunación gratuita a todas las personas o generar políticas para atender la maternidad, que también es un derecho de todas las personas, de todas las madres, acceder a este servicio de manera gratuita, a un control prenatal y postnatal.
De igual forma, en la educación, ¿no? El Ministerio de Educación dicta la currícula nacional, dicta una serie de disposiciones de cómo se van a llevar a cabo. Va cambiando. Con este tema de la pandemia, pues cambió un poco también el sistema educativo y fue el Ministerio de Educación el que dispuso de que se podría retornar a las clases, pero de manera virtual, de manera remota, porque obviamente tuvo que hacer también un sopeso de valores, ¿no? Yo tengo por un lado la salud, que las personas tienen que preservar, y por otro lado tengo a la educación. Los niños necesitan educación, los jóvenes necesitan educación. Es parte de su desarrollo personal. Entonces el Estado tuvo que ver qué alternativa poder brindarnos para que no se transgreda ni uno ni otro derecho. Y es así como ahora tenemos la educación virtual. Ahora bien, como les comentaba, el administrado somos todos nosotros, Juan, Rosa, María, Consuelo, María Fernanda, las personas naturales, pero también las personas jurídicas, ¿no? Las empresas. Por ejerce también actividad empresarial, tiene que circunscribirse a lo que determina el Estado. Una sociedad que decide colocar una discoteca, supongamos, en el centro de Chiclayo, pues tiene que circunscribirse a las normas que emite la municipalidad. Y en el centro de Chiclayo no pueden haber discotecas. Entonces tiene que limitarse. Yo quiero construir un edificio de 8 pisos. Sí, pero la municipalidad dice, en base a un estudio de suelos, que máximo puedo construir 5 pisos. Entonces, por más de que yo quiera construir 8, tengo normas de carácter imperativo que me van a limitar. Y obviamente estas normas atienden a un interés público. Yo no puedo construir más de lo que la ley permite porque hay un estudio de por medio que indica que si construyo más esto se puede derrumbar, puede ocasionar un desastre. Yo no puedo permitir cerca a un conjunto habitacional colocar una discoteca, porque obviamente las personas, todos tenemos el derecho al descanso, a dormir tranquilos. Entonces, si hay mucha bulla, lamentablemente no podemos ejercer ese derecho. Entonces, el Estado tiene que ver la forma de cómo compensar o cómo adecuar los derechos para que el ejercicio de uno no implique la transgresión de otros. Bien, y nosotros vemos al Estado y lo hacemos a través de los servicios públicos. Sí, efectivamente, nosotros tenemos diferentes servicios públicos, algunos netamente estatales, otros también pueden ser concesionados. El artículo 1 de la 27444 nos señala pues que podemos nosotros ser administración pública no solamente de manera directa, sino a través de terceros. Pero, ¿qué es lo que busca el Estado a través de brindar a terceros o a través de su propia ejecución con los servicios públicos? Que las personas tengan los pisos mínimos, se cubran las necesidades mínimas para que éstas puedan desarrollarse. En conclusión, citando a Pérez, podemos decir que es toda actividad de la administración pública o de los particulares o administrados que tienda a satisfacer necesidades o intereses de carácter general cuya índole o gravitación requiere el control de la autoridad estatal. Efectivamente, yo no puedo ir por ahí diciendo yo voy a hacer una actividad sin ver si efectivamente esa actividad no colisiona con derechos de terceros. El Estado tiene que regularlo. Necesitamos, por decir, que existan grifos para brindarte abastecimiento a los particulares y al propio Estado. No puede existir un grifo al lado de un colegio, porque tenemos un interés general, el interés de las personas, de los niños, a educarse, y ellos tienen que estar salvaguardados. Ustedes saben, una gasolinera, pues es un bien riesgoso, podría suceder alguna explosión, y obviamente los pequeños no van a poder salir. Entonces el Estado empieza a dar una serie de reglas a través de las administraciones públicas para regular nuestra calidad de vida, las condiciones en las que ejercemos nuestros derechos. El Estado se encuentra al servicio de los administrados. Ahora bien, para que sean denominados servicios públicos, existen unas características básicas. La primera es que exista una necesidad, ¿no? El Estado lo adopta porque es una necesidad de todos. Este servicio tiene que brindarse a todos y por ello es que lo acoge para sí.
Obviamente, estos servicios están fundamentados en los derechos humanos o derechos constitucionales o fundamentales que encontramos en la Constitución, cuya satisfacción debe ser obligación del Estado y lo hace de manera progresiva. Si ya garantiza un servicio, ya no puede retroceder, porque eso es lo que se busca, la progresividad de los derechos humanos. La entidad, el Estado, siempre va a prestar el servicio a través de una entidad, ya sea de manera centralizada o descentralizada. Y la sociabilidad, la idea de no lucro y bienestar social debe imperar. Sí, efectivamente, todo lo que hace el Estado debe de ser a favor de los ciudadanos. Ahora bien, hemos seguido hablando del Estado y de la administración pública como un abstracto, pero tenemos que individualizarlos. Y para individualizarlos, en primer lugar, hay que saber lo que es la función pública, que es la función que ejercen, en este caso, las personas dentro de la administración, en unos casos a nombre del Estado, los denominamos funcionarios públicos, y otros al servicio de este. Y estos son los servidores públicos. Ahora bien, el Código de Ética de la Función Pública, en su artículo 4, señala que se entiende por función pública toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre propio o al servicio de las entidades del Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy trabajando para el Estado en un régimen indistinto, finalmente igual cumplo la función. Existen varios regímenes de contratación, la ley de 157, el decreto legislativo 728, el decreto legislativo 276, la contratación por locación de servicios. Es indistinto. La persona que ejerce función pública, indistintamente su régimen de contratación, hace un servicio público. Ya les comentaba, existe funcionario público, servidor público y también se señala en la ley la existencia de los empleados de confianza. Un funcionario público es quien desempeña profesionalmente una función, es quien actúa en nombre del Estado y es quien lo representa. Un funcionario de una municipalidad pues es el alcalde. Y un servidor es una persona que está al servicio del Estado. Yo voy a la municipalidad a solicitar una autorización para ejercer una actividad comercial. Deseo colocar un estudio jurídico y para lo cual necesito la autorización municipal para el funcionamiento, la licencia de funcionamiento y también para colocar un letrero. ¿Puedo hacerlo de manera conjunta? Sí. ¿Hay formatos estandarizados? También. Pero no voy y se lo entrego directamente al alcalde. Voy a mesa de partes y la persona que me atiende es un servidor público. Ahora bien, también tenemos a los empleados de confianza, que nuestra ley actual permite la contratación de personas capacitadas que son de entera confianza de los funcionarios y que van a coadyuvar en su gestión. Y los servidores públicos. ¿Quién es un servidor público? Ya les decía, la persona de mesa de partes que nos atiende. En el Poder Judicial, los secretarios, los asistentes, en el Jurado Nacional de Elecciones. De igual modo, en cualquier administración pública, nosotros vamos a conocer a personas que trabajan para el Estado y al servicio de nosotros, los ciudadanos. El Código de Ética de la Función Pública nos refiere, pues, efectivamente que pueden ser contratados bajo diverso modo y efectivamente un servidor público es una persona física que ha formalizado su relación jurídico-laboral con el Estado, que puede ser a tiempo indeterminado o a plazo fijo, es indistinto. Todos los servidores públicos, seamos funcionarios o solo servidores públicos, tenemos una serie de deberes que cumplir. Trabajamos para el Estado, pero trabajamos al servicio de las personas, por el interés general. Para dicho fin tenemos varios deberes. El primero es la neutralidad. Todo servidor público debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones. Supongamos, en época electoral que hemos pasado, ingresan solicitudes para colocar propaganda o publicidad. Yo tengo que tramitar a todas por igual. Primero la que ingresó primero. El hecho de que yo tenga afinidad por un partido político o un movimiento regional no implica que yo voy a atender esa solicitud primero. Existe el orden de prelación. Conforme ingresan, se deben ir atendiendo. Eso es actuar
de una manera neutral. Transparencia. Debe ejecutar los actos del servicio de manera transparente. Hay actos que son públicos, sí, efectivamente. Las resoluciones en esta virtualidad todas se cuelgan en las páginas de las municipalidades, de los gobiernos regionales. También implica de que yo le puedo brindar acceso a los ciudadanos a conocer los procedimientos administrativos. El servidor público debe de brindar facilidad, debe brindar información fidedigna, completa y oportuna. Tenemos también el deber de discreción, que debe guardar respeto, reserva sobre los hechos o informaciones que tiene conocimiento. El hecho de que yo como mesa de partes haya podido determinar que existe un conflicto de intereses entre un restaurante y una discoteca, supongamos, por el tema de límites, ¿no? Por extralimitación de una a otra, por exceso en las veredas, pues no implica que yo voy a ir a decirle a todo el mundo que el restaurante queda cerca de mi casa o a contarle a mis vecinos, sí, fíjense que han ingresado en un procedimiento están en la municipalidad. No, yo no puedo hacer eso. Yo actúo con discreción. Si bien los actos son públicos, que se enteren de la manera oportuna, pero yo no tengo por qué ni estar comentando las situaciones jurídicas de las personas. Un ejercicio adecuado del cargo. El cargo que yo ejerzo debe de ser con motivo y con ocasión de las funciones que a mí me han sido dadas. Yo, servidora pública de una municipalidad, de la municipalidad de Chiclayo, no puedo ir o no puedo hacer ni emitir un acto que revele una autorización sobre una empresa cuya jurisdicción se encuentra en la provincia de Lambayeque. No puedo hacerlo. Sería un ejercicio inadecuado del cargo. ¿Cómo yo voy a autorizar a una empresa que no le corresponde? El uso adecuado de los bienes del Estado, y aquí entramos mucho los servidores de Contraloría, es el deber proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que fueran asignados de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento. Ya veíamos en el video inicial, ¿no? Rosita no podía tener el colegio porque la corrupción, el monstruo de la corrupción, se había llevado todo el dinero. Efectivamente, eso no lo podemos permitir. Por eso existen los entes fiscalizadores como Contraloría. Por eso existe el control social que ustedes como ciudadanos pueden realizar. Porque el Estado debe de satisfacer el interés general, no el interés de uno, el interés de todos. Para eso hay que velar por nuestros recursos. Y el principio de responsabilidad, que todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad, en forma integral, asumiendo pleno respeto a su función pública. Sí, efectivamente, los servidores son responsables por lo que hacen, y si ellos ocasionan daño a una persona por una negligencia, impericia, o porque simplemente de manera antojadiza te están recortando tu derecho, pues son responsables, tanto civil como administrativamente, e incluso penalmente. Así como los servidores tenemos deberes, también tenemos prohibiciones éticas. La primera, mantener intereses en conflicto. Si yo tengo interés en conflicto, yo debo de dar cuenta, tengo que abstenerme, no esperar que la parte me recuse. Recusar es decir, esa persona no me debe atender porque yo tengo una animadversión con ella, tenemos un problema. Yo como servidor tengo que advertirlo. En algún momento hubo algún problema, es preferible que yo me parte. Obtener ventajas indebidas. El hecho de que yo preste servicios al Estado no implica que, yo feliz le voy a autorizar el ejercicio de actividades a toda mi familia. No. Existe un procedimiento, el procedimiento administrativo. Existen requisitos que deben de cumplir. Existe un orden de prioridad en los requerimientos. Para todos debe darse ese principio de celeridad. Realizar actividades de proselitismo político, que es hacer campaña electoral dentro de las instituciones o fuera, utilizando de repente la vestimenta formal de la entidad en la cual yo laboro. Hacer mal uso de información privilegiada. Llamo a Magali Medina. Mira, Magali, yo tengo esta información que ha llegado acá. Una cosa es el derecho de acceso a la información. Otra cosa es hacer mal uso de la información privilegiada. Presionar, amenazar o acosar a los administrados. Bien, ya hemos hablado del procedimiento administrativo, pero este procedimiento administrativo, como ya les decía, se erige en la Constitución.
y en una serie de normas. La Constitución, sobre todas ellas, es la que enmarca el ordenamiento jurídico sobre el cual se van a desarrollar una serie de normativas, las cuales constituyen las fuentes del procedimiento administrativo. Tenemos los tratados y convenios internacionales, ¿no?, que en este caso tienen un rango constitucional cuando versan sobre derechos humanos, las leyes y disposiciones de jerarquía equivalente, las leyes, los principios generales del derecho administrativo, que vamos a ver también el día de hoy, los decretos supremos, la jurisprudencia proveniente de autoridades jurisdiccionales, los reglamentos del Poder Ejecutivo, las resoluciones que emite cada administración pública o sus tribunales y los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas. Sí, efectivamente, la norma existe, pero también necesitamos que la interprete. Y la ley le otorga facultades a ciertas entidades o a ciertos funcionarios por su nivel jerárquico a fin de que puedan efectuar estas interpretaciones. Que su alcance, pues, llegue a todas las. Muy bien, esas fuentes que hemos visto de manera somera se enmarcan en unos principios. Todos los procedimientos administrativos tienen los mismos principios. Y en razón al principio es que se genera la ley del procedimiento administrativo general y todas las demás leyes especiales o reglamentos especiales que rigen procedimientos administrativos no pueden ir fuera de lo que dice la ley general. No pueden recortar derechos que la ley general otorga. Estos derechos están fundamentados en los principios. Pero, ¿qué es un principio? Es una guía o postulado para la actuación administrativa. Es cómo debe actuar. Son valores jurídicos básicos para encauzar, controlar y limitar la actuación de los sujetos en todo procedimiento. Es la forma en la que debe. Y además estos principios me sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse de la aplicación de reglas del procedimiento. Son parámetros para la generación de disposiciones administrativas de carácter general y suplen los vacíos que puedan existir. Si bien el Estado y si bien las administraciones públicas siempre buscan regularlo todo, lamentablemente nunca lo van a lograr hacer porque las personas somos seres cambiantes, el derecho va cambiando. Y cuando yo no tengo una norma en un caso concreto, pues la administración tiene la obligación de garantizar mi derecho y en base a los derechos del procedimiento administrativo aplicar el principio pertinente y satisfacer mi derecho. No podemos dejar de atender a un administrado por vacío. El primer principio que les voy a comentar es el principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. Efectivamente, el Estado no puede transgredir mis derechos. Él es el llamado a garantizarlos. Todos los derechos tienen un ámbito subjetivo y objetivo. Subjetivo, que es el derecho que me asiste a mí como persona, y objetivo, que es la obligación del Estado para garantizar que mi derecho sea satisfecho. Obviamente todo se enmarca en los derechos que la Constitución reconoce, pero no de manera limitativa. Van generándose nuevos derechos. En el caso peruano tenemos al Tribunal Constitucional, que genera, mediante sus jurisprudencias, nuevos derechos. O cuando suscribimos tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, vamos también adquiriendo nuevos derechos que forman parte de nuestra normatividad interna cuando el Estado firma y ratifica ese tratado. La ley y el derecho. Tenemos también el principio del debido procedimiento. Y efectivamente, ¿yo cómo voy a garantizar que se satisfaga el interés público, el interés de cada ciudadano que tiene de vivir en una convivencia pacífica, armónica, de ejercer sus actividades de manera regular, si yo no le brindo la garantía de un debido procedimiento? El administrado tiene que saber que si él necesita una autorización, cuál es el trámite, cuánto tiempo demora, si es de aprobación automática, si va a ser fiscalizado previamente, quién es la autoridad que lo va a conocer. Todo, todo lo tiene que tener claro en un primer momento. Además, que si ya inicia un procedimiento administrativo, sea pedido de parte o de oficio, esta persona tiene derecho a ser notificado con el mismo. ¿Qué es notificado? A tomar un conocimiento de qué es lo que está declarando,
decidiendo o certificando la administración respecto al procedimiento en curso. Acceder al expediente. Yo presento mi expediente, estoy haciendo un requerimiento administrativo y cuando voy me dicen no hay atención. Bueno, ahora en la virtualidad lo podemos ver por internet. En la mayoría de municipalidades, gobiernos regionales, administraciones públicas, todo está en los sistemas. Pero en la presencialidad también las entidades tienen la obligación de permitirnos el acceso al expediente, tener un ambiente adecuado, una sala de lectura y brindarnos el acceso. Obviamente, si queremos fotocopiarlo, probablemente tengamos que pedir una autorización, pero sencilla, porque hay otro principio de informalismo. No necesito presentar un documento por escrito ni tener la recepción para acreditar que yo soy el administrado y que a mí me interesa tener una fotocopia de ese expediente. A refutar los cargos imputados. Si a mí la administración me imputa un cargo y yo considero que lo que me está imputando no es de la forma en que lo dice, no es adecuado o simplemente no me corresponde, yo tengo el derecho de presentar documento haciendo mi descargo. Lo que tu administración me dices no es justo por esto y por esto. Fundamentos que yo tengo. Debe de ser simple en el caso del procedimiento administrativo. No es necesario conocernos todas las normas, pero sí tenemos ese derecho y ese derecho nos asiste a exponer argumentos dentro de nuestro escrito y también a solicitar que se nos escuche, a solicitar los alegatos de manera oral. Claro, es mi derecho. Obviamente hay fases del procedimiento, pero en principio siempre tenemos ese derecho. No se nos puede negar. Antes de tomar una decisión la administración, si yo he pedido que me escuchen, tiene que escucharme. Si yo presento un escrito, un alegato de manera posterior al vencimiento del plazo, tiene que escucharlo, tiene que revisarlo, tiene que leerlo. Su decisión tiene que ser motivada no solamente en la imputación, sino en todo lo que yo descargué en su momento. Obtener una decisión motivada, sí, porque la administración no me va a decir, sí, ya tienes esto o no, porque no lo tienes. Supongamos, un ejemplo, yo solicito una resolución de conducción de puesto de mercado. Tengo que acreditar mi situación económica, mi necesidad, entre otros documentos, ¿no? Vivir dentro de la localidad. Todo ello lo acredito. Entonces, la administración pública, Municipalidad Provincial de Chiclayo, no me puede decir, ¿sabes qué? No te lo doy. Pero ¿por qué no me lo das? ¿Qué no he cumplido? De repente no vivo en Chiclayo, de repente no me asiste por eso. ¿O qué es lo que pasa? Yo tengo que saber. Así como también, si me asiste el derecho, también tengo que ver una resolución que esté motivada y que precise que habiendo presentado mi copia legalizada de documentos de identidad, eh, constancia o certificado de residencia, entre otra documentación, acredito que ese derecho a mí me asiste. Y obviamente, esta resolución tiene que ser emitida por la autoridad competente. Ya les decía hace un momento, ¿no? De un lugar a otro, pues yo, alcalde de la Municipalidad de Chiclayo, no voy a emitir una resolución sobre la Municipalidad de Lambayeque o sobre la de Lima, porque no tengo competencia territorial. Hay varios tipos de competencia, ¿no? Hay competencia territorial, hay competencia por grado también, por cuantía, pero la que siempre vamos a ver es la territorial. En un plazo razonable. Yo presento mi expediente y no se van a demorar la vida eternamente. Hay un plazo, 30 días. No pueden demorarse tanto. Yo, administrado, quiero una respuesta de la administración. Estoy pidiendo que se ejerza un derecho, que me autorices para algo, que me des una licencia, una autorización, una concesión. Quiero tener una respuesta. Depende de ello que yo pueda ejercer una actividad e impugnar las decisiones que los afecten. Si yo estoy en desacuerdo con lo que me dijo la administración, pues pugno. Hay diferentes formas, ¿no? Solicito en este caso de repente una reconsideración, de repente una petición. Ya veré yo, en función a los documentos que tengo para impugnar, cuál me corresponde. Principio de impulso de oficio, ¿no? Eso implica que si ya ingresó un expediente a una entidad, esta entidad tiene que darle trámite, aunque el administrado no esté presentando escrito tras escrito. Es más, eso no es lo ideal. Lo ideal es que la administración tenga una capacidad de respuesta pronta. No siempre ocurre, pero sí tenemos la obligación como funcionarios y como servidores. Obviamente en el orden de ingreso, pero sí, yo no puedo dejar un expediente por allí porque el administrado nunca más se apareció. Él lo presentó, lo solicitó. Yo tengo que darle una respuesta, positiva o negativa, pero fundamentada y en un plazo razonable.
El principio de informalismo implica que los aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento deben realizarse. En principio siempre digitalizamos o escribimos en computadora un documento, pero supongamos que una persona no tiene computadora, que lo hace a máquina de escribir o que lo hace a mano porque no tiene los recursos para poder pedir que alguien le tipee. Yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Te quita esta mano, no te lo voy a recibir. No, eso no es factible. Nosotros tenemos que atender a los ciudadanos y entender también las realidades de las personas, que no todas son iguales, pero todos tienen los mismos derechos. El principio de razonabilidad, que son las decisiones dentro de los límites de la facultad atribuida, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar. Siempre tiene que haber razonabilidad en las decisiones que adopte la administración pública. Ya les decía yo hace un momento, cuando hablaba de la ponderación de derechos entre el derecho a la salud y el derecho a la educación. Y les decía, bueno, el Estado tiene que ver que ambos derechos se puedan ejercer. Pero ¿cómo? ¿Cómo hago que se ejerzan y no colisionen? Si yo pido que los niños vayan a estudiar presencialmente, se pueden contagiar. No sabemos cómo les va a coger esta enfermedad. Pero si yo prohíbo las clases, van a perder un año escolar. Y en el camino van viendo alternativas, ¿no? Vino el Aprende en Casa, los profesores, pues vinimos a transformarnos de ser profesores presenciales ahora a la virtualidad, pero se logró el fin. Los estudiantes, los niños, los jóvenes, los adultos, no se expusieron al asistir a un centro de formación educativa y siguieron recibiendo asistencia, siguieron gozando de su derecho a la educación. La decisión ha sido razonable. El principio de imparcialidad, que es un tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento. El hecho de que uno de los administrados que esté en conflicto con otro es mi amigo, no implica que porque es mi amigo, yo lo voy a atender. No, recuerden, tenemos varios también principios, la neutralidad. Yo no puedo hacer eso. O el hecho de que dos personas, una con una buena posición económica y una con no tan buena, no, a este lo voy a atender. No, todos son iguales, todas las personas somos iguales en derechos, igualdad ante la ley, y esa igualdad se trasluce a través del principio de imparcialidad. Tenemos también el principio de presunción de veracidad. Se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, pero esta presunción admite prueba en contrario. Yo debo de creer que si una persona me solicita una autorización para colocar un letrero luminoso y me dice que ese letrero no va a salirse a la berma, que va a estar pegado a su pared, que va a tener 2 metros por 1 y que no va a afectar la visión porque solamente se va a encender en la noche, yo en principio debo de creerlo, lo que no implica de que yo pueda pedir a alguien que vaya y fiscalice si eso efectivamente ocurre. Yo puedo autorizar una bodega, funcionamiento de una bodega, sí, efectivamente, pero no implica que yo no vaya a ver, porque de repente en esa bodega están vendiendo productos farmacéuticos y para vender esos productos se necesitan otro tipo de autorizaciones que obviamente atienden también al interés general. Las personas tienen que saber que las empresas que les venden medicamentos los tienen en buen estado de conservación, que no están vencidos, que son medicamentos originales. Por eso se entiende la existencia de una serie de normas que limita algunas actividades, pero todo es en pro del interés público, el interés del ciudadano, el interés de los administrados. Tenemos también el principio de buena fe procedimental, es el respeto mutuo, la colaboración, la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley. Yo, entidad administrativa, tengo que creer que las partes actúan de buena fe, lo que no implica que luego no haga una fiscalización. Lo que no implica que en algún momento yo coja un 15% de todos los expedientes presentados de manera semestral y haga una fiscalización, porque la ley me ampara. La 27444 exige también a la administración pública a efectuar esta fiscalización. Vamos revisando aleatoriamente, no podemos con todo. Sí, efectivamente, pues la administración no podría fiscalizar todo,
pero eventualmente lo tiene que ir haciendo, porque tiene que fiscalizar también que los derechos de unas personas no transgredan los de otras. Tenemos el principio de celeridad, que es actuar evitando actuaciones procesales que dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos a fin de alcanzar una decisión en tiempo razonable. Voy a sacar una solución diciendo que pase de un área a otra, que pase de un área a otra, cuando eso lo puedo hacer con un proveído y el expediente administrativo va corriendo. Sí, efectivamente, eso no se debe de hacer porque va a generar carga procesal, demora en atención, probablemente vulneración a los derechos del administrador. Principio de eficacia. Prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental. Si yo puedo salvar un acto procedimental que en el camino tuvo algún vicio, pero que no es esencial, pues definitivamente puedo salvaguardar. Supongamos, yo tenía que notificar una resolución que daba trámite una autorización, pero en vez de entregarlo en la dirección del administrado, lo coloqué en casa de la vecina. Y yo no sabía, el administrado tampoco, pero la vecina gentilmente fue, le tocó la puerta y le dijo, mira, te ha llegado esto. El administrado lo conoce. Y ve la cédula y ve también que ha firmado la vecina. Bueno, la vecina lo ha recibido, pero es sobre mí. Y sigue presentando sus escritos. Obviamente está dándose por válidamente notificado. Ha salvado un acto que nació viciado, pero que no afectó en esencia el proceso porque él pudo apersonarse. Cosa distinta sería que ese documento nunca le hubiera llegado. Obviamente hay una afectación a sus derechos, a su derecho al debido procedimiento. En ese caso, pues todo el procedimiento tendría que generarse de nuevo, tendríamos que volver a notificar válidamente y hacer un debido procedimiento, otorgarle todas las garantías a la administración. Tenemos el principio de verdad material, que es adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ello. La administración tiene que buscar la verdad material, independientemente de lo que digan los administrados. Yo tengo buena fe procedimental, sí, efectivamente, pero tengo dudas. Yo puedo pedir por prueba de oficio, puedo requerir información a los administrados, porque yo tengo que dar una decisión fundada en derecho, una decisión debidamente fundada, razonable y en tiempo célere. El principio de participación es el derecho a acceder a la información que administren sin expresión de causa las entidades, obviamente las que no afecten a la personal, las vinculadas a seguridad nacional o las que estén expresamente excluidas por ley. Y esta posibilidad de participación se da a todos los administrados o sus representantes. Podemos decir también que las normas que avalan la transparencia en el sector público, como la publicación en los portales web o los pedidos de acceso a la información pública por todos los administrados o por cualquier persona que decida hacerlo, pues son parte de este principio de participación. Yo quiero saber, yo quiero conocer, fórmame, es mi derecho, soy administrado. Principio de simplicidad. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir, los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. Nosotros, como administración pública, tenemos que hacerle las cosas simples al administrado. No tenemos por qué utilizar términos técnicos tan difíciles. Podemos explicarle de una manera clara. Los administrados no todos son expertos, no todos tienen los mismos conocimientos, pero todos tienen los mismos derechos y tienen el mismo respeto. Entonces, yo tengo que hacer simple la emisión de mis actos administrativos para que con la lectura puedan ser totalmente comprendidos. El principio de uniformidad, que los requisitos similares para trámites similares deben existir así. Yo no puedo variar requisitos. Ah, no, porque tú eres una empresa que está en el centro, te voy a tratar de manera diferente a ti, que tú eres una empresa que está lejos. No, todos tienen los mismos requisitos, salvo que exista una razón fundamentada en derecho que limite, como por decir, en el caso de propaganda electoral, en el centro de la ciudad está prohibido. El Jurado Nacional de Elecciones sacó sus resoluciones que en el centro de una ciudad no se puede. Entonces hay un trato diferenciado. Todos los del centro se diferencian de los alrededores. Principio de predictibilidad.
o de confianza legítima. Información veraz, completa, confiable sobre cada procedimiento. El administrado puede tener acceso a todos los procedimientos, sí. Debe de saber cómo se resolvió para que sepa cómo pueden resolver en su caso. Si él va y pregunta, ¿y qué me asiste? ¿Qué me corresponde? Pues debe de obtener información. Esto permite que el administrado tenga una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se pueden obtener. Tenemos también el principio de privilegio de controles posteriores. La fiscalización posterior. Te doy el permiso ahorita, con la sola presentación de tu documento, aprobación automática, pero yo puedo ir a fiscalizar después. Reservándose el derecho de comprobar la veracidad. Sí, efectivamente. El cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones en caso la información presentada sea falsa. Pero puede pasar, un administrado puede pasarse de vivo, que puede ocurrir, y me presenta información inexacta y yo le he otorgado un derecho que no le existe. Por eso, la administración pública puede ir y verificar qué es lo que está pasando. Si efectivamente las personas a las cuales ha autorizado el ejercicio de una actividad empresarial, por decir, lo están haciendo de esa manera. El principio del ejercicio legítimo del poder, única y exclusivamente competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades. Yo, se me ocurre, gerente de la Dirección Regional de Educación, no puedo emitir una resolución administrativa sobre tema de salud pública. Es mi competencia, yo puedo opinar, pero jamás puedo emitir una resolución que pueda afectar la situación jurídica de un administrado. No me compete, no sería un ejercicio legítimo del poder. El principio de responsabilidad, que responde por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa. Ya les decía hace un momento, es un deber también de los funcionarios y servidores. Nosotros tenemos que actuar acorde a la Constitución, acorde a la ley, acorde a nuestros procedimientos. Si esto no sucede, podríamos ocasionar perjuicios, y si ocasionamos perjuicios, vamos a responder. Responde la entidad, pero la entidad puede repetir contra el funcionario o servidor que ocasionó el perjuicio, porque por una persona tampoco, por el mal accionar de una persona, no podemos perjudicar al Estado. El principio de acceso permanente, que permite acceder y obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento. Yo puedo ir y pedir mi copia, sí, porque yo quiero saber cómo va mi trámite. Efectivamente. Bien, todos estos principios que hemos visto de manera amplia con diferentes casos se enmarcan en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta ley abierta, cada institución puede tener su propia ley, efectivamente, pero jamás va a contradecir esta. Y se aplica supletoriamente ante la inexistencia o vacíos en las otras leyes. Esta norma contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado, que es todo lo que acabamos de comentar, y cuál es su régimen aplicable, en este caso, para la administración pública y para las decisiones que toma sobre los ciudadanos que administra. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la ley. Pisos mínimos, ¿dónde los encuentra? En la 27444. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento establecidos en la presente ley. Todos deben respetar los derechos que tenemos, nuestros derechos humanos y fundamentales que en el procedimiento administrativo han sido trasladados a la ley del procedimiento administrativo. La interpretación de las disposiciones de los procedimientos administrativos deben seguir los ideales de los principios consignados: celeridad, razonabilidad, formalismo, debido procedimiento, buena fe procedimental. De los 19 que hemos visto, sin que estos sean taxativos. Pueden haber más. Es deber de las autoridades interpretar las normas administrativas de forma que mejor atienda al fin público, siempre el fin público,
al cual se dirigen preservando razonablemente los derechos de los administrados. Las entidades o sus funcionarios no pueden dejar de cumplir la tramitación de los procedimientos administrativos. Todo acto en contrario es nulo de pleno derecho. Yo tengo que atender los requerimientos de los administrados. Y si en este momento no tengo un procedimiento, pues debo de aplicar los principios generales que acabo de comentar. Y obviamente recomendar al titular de la entidad presentarle un documento debidamente sustentado indicándole que no existe el procedimiento, cómo se está resolviendo para que él pueda hacer lo suyo y emitir la norma pertinente, porque si ya advertimos un vacío, no podemos permitir que este vacío permanezca en el tiempo. Es deber de todo servidor y funcionario también conocer su realidad y mejorarla. La administración pública debe ir mejorando, debe ir cambiando, siempre en pro de los administrados. Bien, la administración pública se manifiesta a nosotros a través de actos administrativos como los que he comentado, como una autorización, como una licencia, como un permiso. ¿Qué es el acto administrativo? Es toda declaración de voluntad de una autoridad administrativa proferida en la forma determinada por la ley o el reglamento. Declaración, sí, que puede ser por escrito y en algunos casos de manera verbal, sí, porque la ley lo autoriza. Que tiene que estar acorde a ley por autoridad competente. Y un hecho administrativo, que es toda actividad material que no se sustenta en un acto directamente, pero que existe, que revele el Estado para poder regular situaciones jurídicas, situaciones que se dan en la realidad y que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, el policía que brinda, pertenece a la función pública, él va ordenando el tránsito. No tiene un documento para que te diga por dónde debes pasar, pero rigen las señales de tránsito y él te va diciendo, ¿no? Detente, avanza, continúa. Está ejerciendo una función administrativa. Los actos de administración interna también son manifestaciones de la función administrativa. Pero estos actos de administración interna, como su propio nombre lo dice, son emitidos para organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Las entidades tienen que estar reguladas. ¿Cómo deben actuar sus funcionarios y sus servidores? Eso está en unos documentos de gestión que se denominan el Manual de Organización y Funciones, el Reglamento de Organización y Funciones, entre otros, sus directivas, sus propios reglamentos. Esos actos que son para regir a los trabajadores, funcionarios, servidores de la administración pública son actos de administración interna. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos comentado, gira en torno a la famosa finalidad pública, que les he ido dando por ejemplos. Pero vamos a definir. El acto debe adecuarse a las finalidades de interés público, asumidas por las normas que le otorgan facultades al órgano emisor. ¿Cuál será la finalidad de interés público? Existen diversas, existen muchas. En sector salud, atención de salud. En sector educación, pues, educación. En el empleo, también. Van a haber bastantes finalidades públicas, pero estas se enmarcan en las políticas públicas que da el Estado. Lo vimos al inicio, todo vuelve. No puede habilitarse a perseguir mediante acto encubierto una finalidad personal. No, las finalidades personales no pueden traslucirse en una finalidad pública. Yo no puedo otorgarle una concesión a esa persona porque es mi primo, porque es mi compadre. No, yo tengo que dársela a la persona que le corresponde porque está cumpliendo con todos los requisitos, porque ha iniciado el trámite de manera preferente, porque está cumpliendo, dice la ley, porque la ley está hecha para respetarse y se aplica a todos por igual. La ausencia de normas que indiquen los fines de una facultad no generan discrecionalidad. Efectivamente, implica que siempre vamos a motivar una decisión, porque siempre buscamos la paz social, siempre buscamos que las personas puedan desarrollarse libremente en un ambiente adecuado, que puedan ejercer todos sus derechos sin contravenir los derechos de terceros. Para eso existe el Estado, siempre al servicio del ciudadano. Bien, y ya como última cápsula del conocimiento, el procedimiento administrativo es una serie, un conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes
a la emisión de un acto administrativo, el trámite que recorre lo que hemos visto, ¿no? La presentación del escrito, si es a pedido de parte, o el inicio a través de la propia administración, pero que conduce a la emisión de un acto administrativo que es individualizable. ¿A quién le corresponde? Yo le otorgo una licencia por puntuación de puesto de mercado a Juanito. Juanito, es su derecho, está garantizado por el Estado y está representado en un documento que se llama acto administrativo. Si él no está de acuerdo con un documento, en caso le negare la licencia, pues él puede impugnarlo. Hay un trámite para ello y todo está en la ley 2744. Procedimiento administrativo, como les decía, para enmarcarlo un poquito, puede ser de oficio, porque la administración así lo apertura, la administración decide aperturar un procedimiento de oficio porque se ha instalado era una tienda y ahora se ha convertido en un pub, en una discoteca en el centro de Chiclayo. Yo lo instalo de oficio, no permitirse, eso no debe ocurrir. No puedo colocar una discoteca al lado de un colegio, para al lado de un colegio. De parte, cuando las personas requieren efectivizar sus derechos, yo quiero, bueno, ahorita por el tema del COVID no se puede, pero antes se permitía, por decir, los eventos sociales. Yo presentaba mi escrito y se entendía aprobado automáticamente que yo podía hacer una fiesta fuera de mi casa. Válido. Ahora hay procedimientos en esta pandemia también que se han vuelto de manera automática. Por decir, una empresa que se dedicaba a vender computadoras con las normas dadas en el marco de la emergencia sanitaria, podía, con la sola presentación de un escrito a la municipalidad, cambiar su giro comercial y ahora dedicarse a vender productos de primera necesidad. Se hizo esta dinámica para agilizar la economía, para permitir que las empresas que por un u otro motivo no podían ejercer ciertas actividades que se vieron restringidas, puedan ejercerse. También estos procedimientos de parte pueden ser de evaluación previa o de evaluación posterior. Cuando son de evaluación previa, implica que yo voy a verificar los documentos. Cuando son de evaluación posterior, que de manera posterior voy a verificarlos. Pero están sujetas también a un silencio administrativo positivo o negativo. Positivo cuando automáticamente se aprueba. Negativo cuando en principio es no. Si yo no te contesto a tiempo, mi respuesta es no. Pero a ese no, tú puedes darlo. Bien. Podemos concluir que la función administrativa es la clave principal para el desarrollo correcto de la administración, es decir, una consecuencia directa del ejercicio de la potestad administrativa, de que el Estado cumple sus funciones con nosotros. Nosotros le hemos delegado el poder al Estado. El Estado tiene que garantizar nuestros derechos. La administración pública comprende aquellas actividades empresariales, civiles, encargadas de realizar actividades públicas. Sí, efectivamente, no solamente la administración pública va a decidir sobre las personas naturales, sino también sobre las personas jurídicas. La administración pública debe velar porque los servicios públicos se den a todos, que se permitan resolver las necesidades de la comunidad en su conjunto, que estas personas puedan acceder a ellos en igualdad de condiciones. Se ve que a la fecha no todos tenemos servicios, lamentablemente hay lugares donde no hay agua, no llega la luz. El avance es progresivo, efectivamente, es un poco lamentable, pero el Estado está en la obligación y el Estado debe incluir en sus políticas públicas trabajar en ello, a través de la descentralización, a través de sus gobiernos regionales, a través de sus gobiernos locales. Un servidor público es la persona que trabaja para un Estado, en este caso para el Estado peruano, cuya labor principal es administrar o gestionar los recursos de índole estatal y atender a los ciudadanos a través de un procedimiento administrativo que siempre debe encontrarse a su servicio. Gracias. Agradecemos a la doctora Leila Vilches Guibar por esta conferencia y por su interesante participación. A continuación, pasaremos a las preguntas del público. Considerando las responsabilidades de los servidores públicos, pregunto, ¿cuál es la diferencia técnica legal entre procedimiento administrativo disciplinario y procedimiento administrativo sancionador? ¿Qué entidad es la competente en cada caso? Muy bien.
Bastante interesante la pregunta y efectivamente hay una discusión doctrinaria a ese nivel. Por mi parte, debo de manifestar que me apego a las posiciones que señalan la coexistencia de ambos sistemas. Eso quiere decir la existencia de un procedimiento administrativo sancionador y un procedimiento administrativo disciplinario. El sancionador es la potestad que tiene el Estado de sancionar a los funcionarios y servidores públicos que van en contra de su normatividad, van negando servicios públicos a propósito de la sesión o que van transgrediendo normas que ellos deben respetar. A diferencia del procedimiento administrativo disciplinario que manifiesta el poder de dirección del empleador. El Estado es un empleador. Ya comentaba yo que puede contratar a las personas por diferentes regímenes. Ahora bien, como empleador, él puede abrir procedimientos disciplinarios, directrices, porque se han violado algunas de sus directrices, y brindarle unas nuevas, de repente separarlo algunos días. Sí, efectivamente, pero eso lo hace en función a su procedimiento administrativo disciplinario. Ahora bien, en el caso del Estado, pues el procedimiento administrativo disciplinario lo tiene Servir y el procedimiento administrativo sancionador lo tiene Contraloría, con sus matices que todos sabemos, pero la potestad sancionadora nosotros la tenemos. ¿Alguna propuesta para simplificar el procedimiento administrativo sin afectar el derecho al debido procedimiento? Sí, efectivamente, se han dado algunos modificatorios que son bastante saludables en el caso del procedimiento administrativo, como el hecho de las notificaciones electrónicas. Pero ¿qué pasa? Para que se notifique electrónicamente tiene que haber un acuse de recibo. Ahora bien, si esto se automatiza, si estos acusa de recibos se emiten de manera automática, de repente por cuentas otorgadas por la propia administración, esos 2 días que se tienen que esperar se pueden eliminar y efectivamente atender de una manera más pronta a los administrados. Para que se utilice el silencio administrativo positivo o negativo, ¿necesariamente debe existir un documento donde lo establezca o se aplica en cualquier caso? Necesariamente existe en todas las administraciones públicas. Se llama el Texto Único del Procedimiento Administrativo, TUPA, como todos lo conocemos. Es de acceso abierto, se encuentra publicado en la propia entidad, en los portales web, y ahí te dice, siempre, tú abres ese documento y ahí te dice a qué silencio está sujeto, positivo o negativo. Siempre está regulado. Si no estuviera regulado, la ley sanciona y te dice que es un silencio positivo. ¿Podría darnos un ejemplo de acto administrativo y acto de administración? Por supuesto. Un acto administrativo es un acto que emite la administración para determinar la situación jurídica de alguien, de una persona individualizada, ¿no? Recordando un poquito la ponencia que les acabo de dar, yo administrado requiero una autorización para ejercer actividad empresarial y para colocar mi letrero luminoso fuera de mi estudio jurídico, decirlo así. Ese acto que me emite a mí la autorización implica un acto administrativo. Es una declaración de la entidad que determina una situación jurídica mía. Un acto de administración interna no es sobre terceros, sino sobre las propias personas que trabajamos en la administración pública. Son las directrices que nosotros debemos adoptar, como el manual de organización y funciones, que señala qué funciones tiene cada funcionario o servidor y obviamente tiene que actuar respecto a sus competencias. También señala a quién le das cuenta, quién es tu superior jerárquico. Se determina también, en este caso, cuál es la forma de actuar y cómo se manifiesta un acto de administración interna. A través de un memorándum, a mí me llega un memorándum con una designación o con una labor, es un acto de administración interna. Es el Estado y determina cómo yo debo de actuar en el ejercicio de mis funciones. ¿Los procedimientos administrativos internos pueden ser materia de recursos impugnativos? Sí, claro. Los recursos
todos los recursos, no solamente en el procedimiento administrativo general, sino también porque los tratados internacionales lo garantizan. La Corte Interamericana de Derechos Humanos garantiza que en todos los procesos o procedimientos se debe de garantizar el derecho a ser oído, el derecho a ir a un tribunal superior, el derecho a acceder al expediente, el derecho a presentar pruebas, a producir pruebas. Entonces, es transversal, no podemos recortar esos derechos. ¿Es necesario que el TUPA sea publicado en el Diario Oficial El Peruano? ¿Qué pasa si la entidad no lo hace? Es necesario que lo haga, sí, efectivamente, pero no es la única forma. También lo puede hacer a través de su portal web. También es una publicación válida. El diario oficial es el que garantiza la publicidad en todos, ¿no? Se entiende que debe de hacerlo. Si lo omitiera la entidad, y se presentara un procedimiento, es responsabilidad de la entidad y se sanciona también con la tramitación. Supongamos que el TUPA establece un pago, pero como ese TUPA no estuvo publicado en el Diario Oficial del Peruano, yo no puedo dejar de atender el procedimiento. Lo que voy a dejar es de percibir los ingresos al Estado, porque no hay forma de que yo le cobre a un administrado por un TUPA que no ha sido publicado. ¿Nos puede dar un ejemplo de silencio administrativo negativo y positivo? Sí, por supuesto. Un silencio administrativo positivo, como ya les comentaba, en el caso de la emergencia sanitaria se permitió que las actividades afines puedan ser cambiadas con la sola presentación de un escrito ante la entidad que autoriza. Esto es ante la municipalidad. Yo vendía libros y ahora quiero vender pan, porque la atención de las necesidades básicas es prioritaria y yo sé que las tiendas de pan no van a cerrar, entonces lo cambio, presento mi escrito y la municipalidad no necesita ir ni verificar. Yo, una vez ingresado mi escrito al día siguiente, puedo empezar a vender pan. Positivo. Negativo, una concesionaria desea expropiar o desea, en este caso, explorar para ver si existen yacimientos mineros. Necesita una autorización, que en este caso va atada a un procedimiento de concesión. En principio, si la entidad no resolviera, es negativo, porque hay muchos intereses de por medio, intereses difusos de la población. Tendría que haber un estudio, tendría que verificarse en primer lugar si la población está de acuerdo, un periodo de concientización y todo un trámite anterior. No basta con la sola presentación. ¿Es viable que los administradores usen el principio de predictibilidad como jurisprudencia para sustentar sus alegaciones en la interposición de recursos de apelación? Por supuesto, tú al administrador no le puedes decir que no te fundamente en un principio. Es su derecho, los principios les asisten. Efectivamente, los administrados tienen a bien revisar la documentación anterior, cuáles son las decisiones anteriores y en función a ello fundamentan sus pedidos. Y muchos lo hacen. Y obviamente la administración está obligada en principio a actuar de la misma forma. Y si se desea apartar por alguna situación diferente entre una y otra situación jurídica, pues tiene que motivarlo de manera adecuada. ¿Puede precisar cuál es el plazo para la caducidad de actos administrativos? Para la caducidad depende. Lo que pasa es que los actos son emitidos, algunos permanentes en el tiempo y otros no. Depende del acto. No es un plazo estable. Bueno, finalmente, queremos agradecer la participación de la doctora Leila Vilches Guibar y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido para el beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Quedan cordialmente invitados a participar el día de mañana a las 7 de la noche de la conferencia magistral La revolución del 5G, oportunidades y retos para el sector público, que estará a cargo del ponente Edwin Estrada Hernández. Ha sido viceministro
Ministro de Telecomunicaciones de Costa Rica, ocupando cargos de gerente de normas y procedimientos y director de concesiones y normas en telecomunicaciones. Es conferencista internacional en temas de transformación digital y telecomunicaciones. La Escuela Nacional de Control ha lanzado el programa MOOC de actualización y aplicación del control gubernamental, donde podrán actualizarse en el marco normativo conceptual, así como las herramientas relacionadas a técnicas y procedimientos para el planeamiento, planificación, ejecución y elaboración de informes de servicio de control. El programa inicia este lunes 12 de julio. Para más información, visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Gracias y buenas noches.